bien decía Mariano, es una célula que fue más grande. Aparte de quienes están aquí, participó Luis Gali de Newsan, Sergio Kaufman, que en un ratito lo vamos a tener también, Fernando López Yerbasi, que es de Microsoft, Paco Ortega, que es de McKinsey, bueno, y Claudio Rodríguez, que lo vamos a tener en un rato. Vamos a arrancar, y esta parte, como les decíamos, no es la del debate, sino que es la fase nueva que tiene el coloquio, que es la fase de propuestas. Y tenemos un lujo que es Roberto Bouzas, todo el panel es un lujo, pero Roberto ha estudiado y mucho de este tema. ¿Hace cuántos años? 30. 30 años, dedicado al potencial de la Argentina. Nos interesa cuál es ese punto de partida, el punto de partida del cual hablamos cuando el tema es inserción. Bueno, el punto de partida, diría, es que la Argentina tiene una inserción disfuncional en la economía internacional para el crecimiento. Y eso lo vemos si miramos indicadores comerciales y productivos, es muy claro, ¿no? Es decir, el coeficiente de apertura, la relación entre exportaciones y PBI es baja en términos internacionales, las exportaciones per cápita son bajas en términos internacionales, la estructura de las exportaciones está concentrada en relativamente pocos bienes de bajo valor agregado. Un índice que calcula un instituto de la Universidad de Harvard, que es el índice de complejidad económica, ha caído en los últimos 20 años en la Argentina, es decir, las exportaciones son cada vez menos complejas. La participación de la Argentina en los flujos de inversión extranjera directa, tanto entrante como saliente, es muy baja para países de similar ingreso per cápita o países de la región. Y todo ese desempeño tan, digamos, precario se ha dado en el contexto de una política comercial que ha estado caracterizada básicamente por un alto nivel de protección arancelaria, intervenciones regulatorias de carácter discrecional y poco transparente, un sistema de incentivos de precios relativos e impositivos que desestimula la orientación al exterior, es decir, un conjunto de políticas que desestimulan el vínculo de la Argentina con el resto del mundo. El vínculo virtuoso y no simplemente el vínculo por el vínculo mismo. Ahora, no es solamente en el plano comercial y productivo, que es donde normalmente miramos, cuando miramos cómo se inserta la Argentina, que la integración de la Argentina es disfuncional. También es disfuncional en el plano financiero. Si vemos la trayectoria de la Argentina en las últimas décadas, la Argentina ha tenido periodos de auge y periodos de restricción en el acceso al financiamiento internacional, ha tenido dificultades recurrentes para cumplir sus compromisos externos, programas con el fondo recurrentes, uno cada 3 años, desde que la Argentina se transformó en miembro del Fondo Monetario Internacional, la mayoría de ellos inconclusos. Y estas dos dimensiones, la dimensión productiva y comercial, la dimensión financiera, interactúan entre sí, generando una serie de consecuencias que, bueno, los resultados están a la vista. Bueno, ahí me parece importante, Mariano, tal vez una variante es ver cómo se puede cambiar, ¿no? Sí, ¿es posible modificarla o cómo hacemos? Porque vos nos planteás bueno, eso no solo es posible, digo, debiera ser posible, ahora no solo es posible, sino que es además indispensable. Si los resultados están a la vista, ¿no? Es decir, esta dinámica no produce como resultado un juego de suma cero, sino un juego de suma negativa, en donde acaba perdiendo prácticamente todo el mundo. Algunos pierden más que otros, pero por lo menos todos pierden en relación a su escenario potencial en un contexto diferente. ¿Cómo cambiar? Nosotros hicimos un ejercicio que fue interesante. Si miramos el programa Argentina Exporta de la administración anterior, del año 2018, y miramos el Plan Nacional de Desarrollo Productivo del año 2022 de esta administración, lo que vemos es que la proyección de exportaciones para fines de la década requiere que las exportaciones crezcan a un ritmo del 8% anual, cuando en la última década vimos lo que pasó. O sea, necesariamente aquí tiene que haber un cambio, y un cambio importante. Nosotros hemos trabajado en una serie de propuestas digamos, que materializan ese cambio, que están insertas en una visión general que tiene, digamos, 5 pilares. Ese es el contexto. Ese es el pilar de la visión, exactamente. Esa es la visión general y cuáles son las ideas centrales de las cuales luego bajamos a las recomendaciones puntuales.
Es decir, el primer pilar es que una estrategia de internacionalización para ser exitosa tiene que estar apoyada, y esto ya se repitió varias veces en las intervenciones anteriores, en algún consenso de naturaleza política para hacerla sostenible. Eso es una condición necesaria. No se trata solamente de tener buenas ideas, sino de tener buenas ideas que se pueden llevar a la práctica durante un tiempo sostenido, durante un periodo sostenido. Eso es un primer pilar. El segundo pilar es que uno de los objetivos de ese consenso tiene que ser, como lo muestran los programas tanto de la administración anterior como de esta administración, uno de los objetivos tiene que ser aumentar la cantidad, diversificar y mejorar la calidad de las exportaciones. Eso es absolutamente indispensable para mejorar el desempeño de la Argentina y su inserción en la economía internacional. Para hacer eso, y este es el tercer pilar, necesariamente hay que conectarse más con el mundo. Esa conexión tiene que ser forzosamente para preservar capacidades, para moderar el efecto sobre el empleo, de manera gradual. Y ese es el cuarto pilar. Y el quinto pilar es que ese proceso de inserción tiene que estar muy articulado con la estrategia de desarrollo productivo e innovación. Es decir, pensar la inserción internacional de manera independiente de las políticas de desarrollo productivo no sería una buena idea. Bueno, ahí hay un dato interesante para sumar, y es un poco que aparte de este diagnóstico bien académico y bien sustentado que hace Roberto, hubo dos encuestas, ¿no? Una encuesta que se hizo, como bien decían, entre directivos, y otra encuesta que se hizo entre actores de la política, donde las preguntas fueron muy claras y muy concretas, y una de las preguntas era ¿qué obstaculiza que las exportaciones de bienes y servicios tengan su máximo potencial? Y las respuestas por parte de ustedes tienen que ver con dos realidades. Una, la que vemos en el largo plazo, que es la de incertidumbre, y otra, que es la de un mercado cambiario que, según lo que da el resultado de esta encuesta, debería ser unificado. Pero a partir de ahí trabajaron en propuestas. Claro, pero ahí las propuestas las tuvimos que trabajar asumiendo que se normaliza el mercado cambiario. O sea, tenemos Partiendo de esa base. Claro, tenemos que partir de la base de que, pues si no, no podíamos laburar. O sea, era como no podíamos tener una mirada como nos estaban planteando de un poquito más de largo plazo. Entonces, asumiendo que eso se logra estabilizar, es que empezamos a trabajar con las propuestas. En el eje de la política comercial, Tommy, ¿cómo está armada la propuesta? Bueno, gracias Mariano y Idea por la invitación. La verdad que es un orgullo y un honor estar acá hoy y no podía no decírselos. Pero yendo a lo concreto de las propuestas y siguiendo un poco lo que decías, nosotros quisimos primero salir un poco de la coyuntura, pero sí tuvimos que empezar partiendo por revisar lo que hoy existe, que empezamos por el Mercosur, lo que está hace 30 años y que a medida que íbamos hablando con los distintos actores, con funcionarios de este gobierno, del anterior, como que la conclusión que llevaba era que estaba un poco estancado. Alguno podía decir que era por razones políticas, pero nos parecía como que era insuficiente la respuesta, y sí el tema arancelario salía muy frecuentemente. Lo mencionó Roberto. Se hizo un relevamiento entre varios países y si uno ve lo que es la política arancelaria, Argentina está muy arriba versus otros países. La gran mayoría, el 87% de los países relevados está por debajo del 10% el arancel. Argentina está un poco arriba. Entonces, eso es un dato objetivo. Entonces dijimos, bueno, una primera propuesta que trabajamos trabajemos en cómo flexibilizamos o reducimos o dinamizamos el arancel externo común. Por supuesto, esto no se puede hacer de golpe y de un saque porque tiene una implicancia enorme, es un tema súper sensible y hay que ser sensibles porque hay gente detrás. Entonces lo que dijimos es, bueno, busquemos algo que diferencie, entonces que se pueda ir trabajando en aquellos productos que implican valor agregado, que implican empleo en Argentina, que implican desarrollo en Argentina, innovación. Nos parecía que ese era un camino de consenso para poder ir trabajando el tema aranceles. Además de la parte arancelaria, lo que uno ve en el mundo, y lo hablamos con muchos, es hoy el mundo va hacia una conjunción normativa, hacia una armonización normativa, que tiene una implicancia enorme en las empresas, porque
Por ejemplo, hoy para moverte dentro del Mercosur, una empresa el packaging tiene que cumplir con 4 normas distintas y somos un bloque. ¿Cómo no unificamos? Que además no tiene un costo fiscal eso, es cuestión de sentarse, pensarlo, organizarlo y facilitar. Y en realidad generar más riqueza, generar más contribución al final. Inclusive tendría hasta un ahorro de costos porque es muchísimo más eficiente, ¿no? Claro, la competitividad que hablamos siempre. Exacto, lo hablamos con Laura bastante y en el estudio lo veo con muchos clientes que se vuelven locos a la hora de cumplir con eso. La otra propuesta que hicimos en ese sector es un tema también bastante polémico, que es el de las medidas pararancelarias, ¿no? Las restricciones pararancelarias, como son las licencias no automáticas, que sabemos que es un tema difícil, justo ahora encima se ha incrementado el número y todo. El radar, el CIRA, bueno, ahí ustedes ya conocen todas las siglas, en minutos les vamos a preguntar a Demendi Guren por eso. Claro, pero un poco lo que se propone es ver en qué caso se puede reemplazar eso por un arancel, yo para que vean que no somos anti-arancel, sino que es, por ahí se puede reemplazar por un arancel porque eso le da previsibilidad. Hoy lo más grave para una empresa, y lo veo permanentemente, es cuando uno no puede cumplir, pero no porque no quiere, porque no puede. Y acá no le estoy echando la culpa a nadie, es simplemente algo objetivo. Entonces, la previsibilidad te da credibilidad. Entonces, la propuesta apuntaba a eso. Pero a ver, hay un tema que es importante y que no lo podemos esquivar, que cuando uno habla de exportaciones, el régimen impositivo aparece como un sesgo anti-exportador. Cuando mirás la Argentina y muchos que exportan, ¿eso también lo vieron? Sí, lo miramos bastante. Y acá quiero citarla a Carolina, que ayer lo dijo, me gustó eso, lo de los antagonismos. Porque el primer tema que sale son las retenciones. Y la verdad que coincidí ayer cuando la escuchaba, decía qué bueno, que es lo que veníamos hablando. Es decir, no nos enfoquemos más en retenciones sí o en retenciones no, porque hoy la verdad la situación no da para, si vos quisieras eliminar las retenciones de un SAC, de vuelta, hay gente atrás. Entonces, si bien tiene que ser el objetivo a largo plazo, podemos ir caminando o podemos ir tomando medidas paliativas y quizás ir reduciendo o modificando de vuelta en aquellos bienes y servicios que implican un valor agregado, que implican empleo, que implican desarrollo. Entonces, apuntamos medio ahí a proponer. Dale, Roberto. No, solamente para agregar a eso, digamos, lo que es importante es que estas medidas paliativas sobre las que trabajamos bastante, digamos, son constructivas en la medida que son parte de un plan. Exacto. Y que tienen un horizonte, digamos. Las medidas paliativas por sí mismas, la acumulación de iniciativas no tiene ese efecto, porque no sabemos hacia dónde vamos. Entonces, el punto es cómo ponemos todo eso en un horizonte que nos dé un destino, ¿no? Bueno, ahí también hay para disparar, Laura, el tema de cuando uno habla de exportaciones y de potencial y de inserción de la Argentina en el mundo, es primo hermano de la inversión extranjera directa, siempre y cuando lo entendamos bien. ¿Qué relación encontraron? Sí, mira, primer punto, algunos datos que Roberto nos ayudaba a ver, que es el stock de inversión extranjera directa en Argentina, en promedio de lo que tiene la región es 1/3. Claramente podemos verlo como un problema, podemos verlo como una oportunidad para crecer. Y por el otro lado, el ingreso de capitales de inversión extranjera en el último periodo fue de 5% en el total de Latinoamérica y Centroamérica. Entonces, claramente, de nuevo, hay algo que no estamos haciendo para traer esas inversiones internamente. Lo que nosotros ahí trabajamos fueron, primero, una propuesta de fortalecimiento y posicionamiento de la marca país. Creemos que hay que trabajar sobre eso y me parece que lo que recorre todo el coloquio de lo que se estuvo hablando ayer, y recién lo menciona Roberto, tiene que ser sostenible en el tiempo. Uno no construye una marca de nada, mucho menos una marca país, si no tiene políticas al más alto nivel institucional y que vayan a través de los distintos gobiernos que estén gobernando la Argentina, ¿no? La visión de una Argentina que podamos coincidir todos en algún momento para adelante. Pero también fuimos a propuestas bastante concretas. Existen las agencias de promoción de exportaciones, la misma agencia que hace la promoción de inversiones. Creemos que puede haber una oportunidad de desdoblar estas dos cosas, pero fundamentalmente también de focalizarla, de sostenerla, de hacerla fuerte.
y también una ventanilla única de inversiones, porque muchas veces, y que no implica ningún costo, la burocracia, la cantidad de papeleríos, la verdad que desestimulan mucho el ingreso de inversiones. Pero en relación a las inversiones, y también voy a citar a Carolina, me encantó ayer algo que dijo: primero vos atraes las inversiones, después tenés que cuidar esas inversiones. Entonces, proponemos que tiene que haber un seguimiento de cuidado posterior, un aftercare de esas inversiones, porque la verdad es que cuando uno invierte, y lo voy a decir casi en nombre propio, también después genera reinversión, ¿no? Porque cuando uno invierte en bienes de capital, después está todo el tiempo reinvirtiendo, también lo mencionaba Carolina, pero lo interesante es la articulación también con los jugadores locales. Y ayer el caso de Toyota, y creo que hay 25 millones de casos más, fue súper evidente cómo una pyme apoyado, porque las empresas internacionales o las inversiones extranjeras tampoco funcionan solas. La cadena de valor es mucho más amplia. Entonces, la vinculación con los proveedores locales, con las empresas locales, para también potenciar empleo argentino, es realmente virtuosa, ¿no? Y me parece que por ahí van los puntos que nosotros estábamos hablando. No es una disyuntiva la inversión extranjera directa o la inversión local. Es una falsa antinomia. Exactamente, porque al final de cuentas genera mejor empleo, genera trabajo calificado y genera un posicionamiento de Argentina en el mundo con productos de mayor valor agregado. Por ahí, Mariano, hay otro factor, ¿no? Que por ahí está bueno preguntar, que tiene que ver con cómo incentivar, cómo promocionar. Claro, ¿cómo promovemos las exportaciones? O sea, ¿cómo hacemos para ayudar, o qué propuestas teníamos en función de eso? Justo iba a tomar un comentario que hizo Laura, que va al corazón de otra de las propuestas, que es lo que es la marca país. Que necesariamente, y lo dijo Laura mejor, con más conocimiento, requiere capacitación, requiere inteligencia, requiere planificación, pero sobre todo requiere financiación. Entonces, lo que nosotros estamos proponiendo es diseñar instrumentos de financiación de largo plazo. Hoy lo que uno ve en el mercado es una oferta privada, pero a veces de muy corta duración, y una oferta pública o de bancos públicos, principalmente el BICE, que hace un muy buen trabajo, pero parece corto, y más si uno piensa que tiene que llegar a un 8% de crecimiento en las exportaciones. Entonces nos parecía que el financiamiento es clave. Sin financiamiento es muy difícil instalar la marca país. Y las otras herramientas que estábamos proponiendo era diseñar quizás algún fideicomiso dedicado o algo para apuntalar las exportaciones, o crear algún seguro de crédito. Hoy nos está pasando, y bueno, si bien para el negocio del abogado es muy bueno, estamos diseñando estructuras muy creativas para que nuestros clientes puedan cumplir con sus compromisos. Entonces, quizás si vos tuvieras herramientas ya preexistentes que ante una situación coyuntural puedas recurrir, y la verdad que primero te daría credibilidad porque cumplirías, y al final pasa todo por eso. Si uno cumple, uno es creíble; si uno es creíble, hay más negocios. Roberto, vos decías recién, hace 30 años, que estudiás el tema de la inserción argentina del mundo, y uno ve que pasan los gobiernos, pasan las películas y demás, y la Argentina siempre tiene potencial. ¿Por qué no se sale de ese potencial para que sea una realidad? Bueno, creo que, a ver, en definitiva, el problema de fondo es, en mi interpretación, es una lectura de la situación en donde predomina la idea de que hay dos modelos excluyentes que están en competencia permanente, y en donde la victoria de uno representa la negación del otro. Yo creo que ese es un conflicto en Argentina que no hemos conseguido resolver, que no ha conseguido resolver la dirigencia, porque en realidad esta es una responsabilidad básicamente de los dirigentes empresarios, de los dirigentes políticos, de los intelectuales, conseguir construir una narrativa y una interpretación y una salida y una propuesta de política que rompa esa lógica de los dos modelos que están en conflicto, que se anulan mutuamente y nos tiene, como decía antes, en un juego de suma negativa. Eso en general. Yendo a lo particular, yo creo que hay ahí, y volviendo al tema de la inserción internacional, que es lo que nos lo que nos ocupa, yo creo que hay dos precondiciones básicas. Por un lado, ya lo señalaba anteriormente Mariano,
una normalización de la situación macro. Digamos, sin normalización de la situación macro no hay inserción internacional virtuosa posible. ¿Por qué? Porque la volatilidad del tipo de cambio real, la inestabilidad, la falta de previsibilidad, lo que hace es generar incentivos que son perversos para aquellos que toman decisiones. Se privilegia el corto plazo, se privilegia la mínima movilización de capital fijo, se privilegian actividades que tienen comparativamente bajo riesgo o que dependen de situaciones, digamos, de recursos naturales que la Argentina tiene por sus características físicas o que son más susceptibles de la apropiación de rentas. Y eso obviamente es algo que en el mediano plazo, en el largo plazo no funciona. Entonces, una primera cuestión es la normalización de la situación macro, que va a llevar tiempo. No es un proceso automático y ahí volvemos a las medidas paliativas. Y la segunda cuestión, que me parece que también es clave y que discutimos bastante en nuestro trabajo durante estos meses, es que no hay política buena independientemente de cómo se implementa. Es decir, cuál es el mecanismo de implementación. Y ahí tenemos desafíos de orden institucional, tanto en el sector público como en el sector privado, que son absolutamente centrales. Es decir, si la política de internacionalización, asumiendo un contexto macro más ordenado, no tiene una alta prioridad política, no está entre las prioridades de la política pública, difícilmente va a tener éxito, eso allá arriba. Y más abajo, cuestiones mucho más prosaicas, si se quiere, como por ejemplo, cómo se organiza la Agencia Argentina de Inversiones y Comercio Internacional, cuál es la dependencia funcional, cómo opera, cómo genera sus capacidades el sector público y el sector privado, cómo gestiona sus recursos humanos. Esas son cuestiones que generalmente no están en la discusión pública y que son absolutamente centrales para el éxito de cualquier política pública. Y está bueno instalarlo y sobre todo, Laura, ¿qué hace falta reformular? ¿No? Digo, cuando uno mira esta realidad, cuando mirás el diagnóstico y el trabajo de ustedes, ¿qué hace falta? Mira, lo que nosotros también discutimos es que no existe una política de desarrollo productivo del país pensando si es solo consumo interno o exportaciones. Creemos que tiene que ser una política integral. Creo que me parece que parte de lo que se estuvo hablando también y hoy a la mañana tiene que ver con que también va a requerir un mundo que está cambiando a una velocidad tan grande, ¿no? Entonces, no solo pensar lo que hoy es una buena oportunidad para Argentina y dejar preparada a Argentina para exportar, sino también en temas, no sé, orgánicos, electromovilidad, energías sustentables. Hay que hacer inversiones fuertes y hay que capacitar gente para hacerlo y creemos que parte, y son esas propuestas que tenemos en nuestro documento, de la política y los instrumentos de desarrollo productivo tienen que ser por ahí. Financiamiento, capitales, semillas que tengan posibilidades de internacionalización, desarrollo y capacitación de perfiles de empleo mucho más capacitados para ese tipo de tecnología. Entonces, nombramos varias cosas que tienen que ser parte del instrumento general de política de desarrollo productivo, que me parece que el punto más grande y que es la no disyuntiva es que al final de cuentas va a generar mejor empleo argentino y mejor calidad de vida acá. Si mejora la realidad. Exactamente, exactamente. La última, nos quedan 3 minutos para pasar al debate y me interesa la cocina de esto que han preparado, porque digo, es la primera vez que llegan con propuestas, que se ponen de acuerdo en el detrás de escena. Muy cortito, pero si querés, Mariano, arrancá vos con cómo fue llegar a este consenso y cómo fue venir a un coloquio por primera vez con un documento donde proponen. No, bueno, ahí fue clave la intervención de Roberto, que es el especialista en el tema y claramente nos sacaron de la zona de confort de poner nosotros a trabajar sobre políticas públicas. Cada uno aportaba desde su lugar. Yo en agroindustria puedo decir qué es lo que, o cómo la veo, cómo me parece que hay una oportunidad de los modelos sustentables de producción y Argentina en eso tiene algo que el mundo está demandando y que hay una oportunidad muy fácil y visible. Ahora, cuando nos salimos de la zona de algo más amplio, creo que la intervención de Roberto es buenísima y el hecho de estar con distintos CEOs que tienen distinta perspectiva, desde economía de conocimiento con Sergio o con Fer, hasta la parte más de una empresa extranjera que viene y que es parte de esas cadenas productivas, como hablaban hoy de lo de Toyota, me parece que nos dio una visión y un aprendizaje a todos de lo que se puede hacer y cuál es el potencial. Ahora, cuando se pongan a leer el documento que termina escribiendo Roberto a partir de todo esto, Roberto junto con López, la verdad que sale algo divertido, interesante y que creo que es la manera de todos ceder un poquito
y ponernos a encontrar cuál es ese sueño de país que nos hablaba Xavier Salamartín recién. Yo lo que agregaría que primero fue un aprendizaje para todos, porque la verdad, hablar de industrias distintas, creo que hay cosas que son problemáticas hasta sencillas de entender o de resolver, fundamentalmente temas burocráticos que me parece que salían fuerte en la mesa y que a veces no se entiende qué significa de traba, aparte de, por supuesto, los estructurales, pero creo que el gran valor del trabajo que hicimos fue escuchar, y escuchamos no solo de distintos sectores, sino fundamentalmente fuimos a preguntar a funcionarios, a gente que estudia economía, de distintas visiones políticas, ideologías, como para poder realmente construir. Y creo que el consenso sobre la importancia y la oportunidad que tiene Argentina en lo que tenga que ver con inserción en el mundo, creo que transitaba a las distintas miradas, ¿no? Tommy, tu cierre. Sí, a mí un poco me spoileó Laura, pero la verdad que quería destacar eso, la generosidad de todos los que llamamos, de distintos partidos, de distintos pensamientos, para sumar. Entonces, la verdad que fue un ejercicio espectacular y en realidad estábamos viviendo el lema del coloquio sin darnos cuenta, porque cada uno se salía del centro para conectarse con el otro y ver qué se podía construir juntos. Así que la verdad que espectacular el ejercicio. Roberto, ¿inédito esto en tu experiencia, en tu trayectoria de 30 años? En Argentina sí, pero yo quería hacer una observación. En realidad quería distribuir la responsabilidad que me puso Mariano, porque aparentemente yo soy el culpable del resultado. Y en realidad el resultado es bien compartido. Para mí fue un ejercicio muy, muy interesante también y por supuesto aprendo de ver el mundo real, ¿no? que me conecta con un ámbito en el que normalmente estoy más alejado. Bueno, muchísimas gracias. Tenemos las propuestas, ahora nos vamos a meter en el debate, pero este capítulo ya terminó, así que muchísimas gracias por habernos acompañado. Gracias. Gracias.